12 minutos de la mañana. Planteamos como todos los días, en cifras. Temperatura en Caracas. 18 grados centígrados en la capital a esta hora. Se espera una máxima de 30 grados. Va a ser un pico a las 3 de la tarde el día de hoy. 30 grados en la ciudad de Caracas será la máxima. 6:35 la hora del atardecer en nuestro país. Temperatura más baja, 2 grados centígrados en el municipio Rangel en Mérida, Mérida ciudad 14, San Cristóbal 19 y así seguimos escalando hasta los 23 grados del Vigía, los 24 de Puerto La Cruz, los 25 de Por la Mar o los 26 que ya se registran en Maracaibo. Allí en Maracaibo la máxima va a ser de 34 grados centígrados entre las 2 y las 4 de la tarde. Clima. Bueno, son cielos mixtos. Hoy algunas zonas con neblina, como por ejemplo el municipio Rangel en lo alto de Mérida. Nubladas algunas otras zonas, Mérida particularmente, pero también San Cristóbal, Táchira, un tanto más. Pero igualmente vemos zonas muy despejadas, como por ejemplo Maracay, Valencia, hacia el centro del país, Por la Mar y Puerto La Cruz lo mismo, incluso Maracaibo, que le acabamos de mencionar. Tasa del día. Son 36 bolívares con 27 céntimos los que usted necesita en promedio para obtener $1 de acuerdo a la web del Banco Central de Venezuela. Cifra de hoy. Bueno, mire, 69% de los estudiantes y 61% de los profesores en Venezuela tienen 3 o más síntomas de depresión. Y este estudio que vamos a revisar ahora a través de titulares agrega además que comen peor tanto maestros, profesores como estudiantes, peor que en 2022, eso entre un 81 y un 94%. Comenzamos de inmediato. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:16 minutos de la mañana. Comencemos este recorrido con lo que sin duda es noticia desde el día de ayer y buena parte de la jornada. Además, Mundo UR lo recoge así. En principio, el canciller Iván Gil anunció este jueves que el gobierno suspendió las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Caracas. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Obviamente eso ha generado muchísimas reacciones. La primera, la propia Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó este jueves esa decisión por parte del gobierno de Venezuela de suspender, repito, las actividades de su oficina en Caracas y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia. Citan acá en Mundo UR. Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir, lo indicó en breve comunicado la portavoz de la oficina, Rabina Shamdasani. Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. En este caso lo agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Turk. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tildó de felones y metiches a personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expulsados por la Cancillería. Al mismo tiempo, felicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, por tomar esa decisión de dar un plazo de 72 horas a su personal para salir de Venezuela. Bueno, María Corina Machado dice que se quiere desconocer los acuerdos de Barbados por una parte, pero luego ya y de manera ampliada la Plataforma Unitaria Democrática, a través de confirmado, leo esto, deploró que el gobierno suspendiera este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas y ordenara a 13 funcionarios salir del país en un plazo máximo de 72 horas. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que de manera unánime rechace esta decisión. Esto lo agregó la Plataforma Unitaria Democrática. Y ante esta suspensión de actividades, repito, de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela y los últimos acontecimientos, los más recientes en nuestro país, recalcó María Corina Machado, nosotros no podemos salirnos de nuestro foco, que es la organización ciudadana para un proceso electoral. Ahora, países también se pronunciaron, países que han rechazado esta decisión del Ejecutivo venezolano. Argentina, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay, y además de mostrar su oposición a esta medida, han agregado que exigen la liberación inmediata de Rocío San Miguel.
En Analítica leemos además que este jueves la presidenta del partido opositor Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, lanzó duras críticas al sector oficial asegurando que no quiere someterse a la supervisión de organismos internacionales. Bueno, aparece Human Rights Watch también en la página de Tal Cual, rechazó la suspensión de las actividades en Venezuela de esta oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Dicen, la presencia de la oficina del Alto Comisionado en el país es fundamental. Los gobiernos de la región deben exigir su permanencia y apoyar la renovación de la misión de determinación de hechos de la ONU. Esto lo dijo Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Por cierto, y a propósito de lo fundamental que describe Human Rights Watch, que es esta oficina, bueno, Defiende Venezuela, esta organización, destacó 5 consecuencias del cese de operaciones de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Derechos Humanos. 1. La cesación de operaciones de la oficina implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos. Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos. 2. La decisión de expulsar a la oficina técnica también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población. 3. El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos. 4. La decisión de expulsar la oficina también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país. Esta restricción dificulta la evaluación objetiva de la situación en derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas. Y 5, en 3 puntos. La falta de presencia de la oficina podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones. Este déficit de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando esfuerzos para abordar las problemáticas existentes. Esta situación no solo pone en riesgo el compromiso internacional de Venezuela en la defensa de los derechos humanos, sino que también socava la confianza de los mecanismos de cooperación y supervisión a nivel global. Y es crucial subrayar la importancia de restablecer canales de diálogo y cooperación para abordar los desafíos en materia de derechos humanos, garantizando así la protección integral de los ciudadanos y el respeto a los derechos fundamentales. Hay una nota más, la tiene Efecto Cocuyo, y es que organizaciones no gubernamentales, así como individuos, países, partidos políticos, se pronunciaron contra la suspensión de las actividades de esta oficina en Venezuela. Advirtieron que se trata de una medida que intenta evitar que los organismos internacionales, insisto, denuncien violación de los derechos humanos. Hay otros temas, sin embargo, aunque esto se llevó buena parte de la jornada informativa el día de ayer, y lo tiene el Nacional. Ahí pasamos a lo educativo. Aproximadamente 69% de los estudiantes y 61% de los docentes universitarios en el país tienen 3 o más síntomas de depresión. Esto de acuerdo con datos de la encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela. Los resultados de la encuesta presentados a los medios de comunicación este jueves 15 también señalaron que 51% de los estudiantes y 31% de los docentes presentan síntomas de ansiedad persistente. En cuanto a datos relacionados con la salud física, pues esta encuesta reveló que 6 de cada 10 docentes y 8 de cada 10 estudiantes universitarios padecen de enfermedades oftalmológicas. Hablan de miopía, de astigmatismo. Y tal cual, esto del Nacional, lo que acabo de leer, pero tal cual nos tiene que el Observatorio de Universidades también advirtió que estudiantes y profesores se encuentran en inseguridad alimentaria. Alertan que 94% de los docentes y 81% de los estudiantes come igual o peor que en el año 2022. En el estudio presentado por la Universidad Central de Venezuela se detalló que 32% de los profesores universitarios comen menos de 3 veces al día y 21% de los estudiantes no se alimenta en el mismo lapso de tiempo. Son ahora las 6:23 de la mañana. En materia económica, encontramos que datos de industrias venezolanas indican que la producción industrial cayó 4,3% durante 2023, a pesar de que el último trimestre del año experimentó un repunte de 9% según consultados de la encuesta de coyuntura industrial presentada por la Confederación Venezolana de Industriales, es decir, con Industria, este jueves 15 de febrero.
De esta manera se confirma la expectativa pesimista que predominó durante todo el año. Ni siquiera un positivo último trimestre pudo compensar las contracciones de 4,7%, 12,3% y 2,1% registradas en el primer, segundo y tercer trimestre del año pasado, respectivamente. Eso en tal cual. Ahora en Petroguía leemos que la eventual revocatoria de la licencia general número 44 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, es decir, la OFAC, y con vencimiento en la medianoche del próximo 18 de abril, pone un freno sobre todo a los acuerdos comerciales de compra y venta o canje de crudo por combustibles que estaban gestionando la Vicepresidencia de Comercio de Petróleos de Venezuela o la filial gasífera de la empresa estatal con sus pares de México y Colombia, Pemex y Ecopetrol. De igual manera, perjudicará planes formales de empresas de China y la reactivación de las ventas a India. Bueno, desde la Cámara Colombo-Venezolana se dieron a conocer resultados del intercambio comercial entre ambos países correspondiente a 2023. Según datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, de Colombia, el intercambio entre estos países, los nuestros, Colombia y Venezuela, tuvo un crecimiento de 9% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 791 millones de dólares. Eso lo leo, disculpen ustedes, de tal cual. Volviendo a Mundo UR, leemos que el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino, informó que lo que va de año ha sido una especie de montaña rusa para el sector comercial. Pasamos del optimismo al escepticismo nuevamente, a ver qué puede ocurrir en este 2024, porque muchos dependen de estos escenarios nacionales e internacionales. Nanino resaltó la necesidad de aumentar la conectividad aérea desde la entidad hacia destinos internacionales. Adelantó que el gremio intenta contactar a las autoridades aeronáuticas para indagar sobre el tema y comenzar a tejer una solución. Y en Mundo UR también leemos que el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, Alberto Vieira, reportó más de 50% de ocupación durante carnavales. Debo destacar que hubo zonas como Falcón, Caracas, Miranda, Carabobo, que tuvieron buena ocupación. Por cierto que en Mundo UR leemos que en Táchira los empresarios industriales emitieron propuestas para la próxima reforma fiscal anunciada por Nicolás Maduro el pasado 7 de febrero. El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de la entidad, Jonel Contreras, en nombre del sector, señaló que consideran necesario que el sistema tributario contemple en su diseño la adaptación que permita al Ejecutivo redimensionar el cumplimiento de la meta tributaria en circunstancias favorables para todos los componentes de la economía. Y por cierto, Nicolás Maduro designó a padrinos y madrinas estadales que van a impulsar el 1x10 del buen gobierno. Están los nombres: Néstor Reverol para Zulia, Gabriela Jiménez para Miranda, en Caracas Mervin Maldonado, en Carabobo Delis Álvarez, Aragua y Elitze Santaella, Lara, Ernesto Villegas, en Anzoátegui Rafael Tellechea, en Bolívar Delcy Rodríguez, Táchira Rodolfo Marco Torres, Juan Carlos Loyo para Falcón, Remigio Ceballos en Sucre, Carlos Leal Tellería en Monagas, Raúl Alfonso Paredes en Portuguesa, en Mérida Wilmar Castro Soteldo, Vladimir Padrino López para Barinas, Guárico Ricardo Menéndez, Magali Gutiérrez en Trujillo, José Félix Rivas en Yaracuy, en Nueva Esparta Ali Padrón y en Apure Ildemaro Villarroel. Hay otras dos notas, la tiene una confirmado. Caracas registró más de 300 delitos durante 2023, según Observatorio Venezolano de Violencia, y luego que la alcaldía de Chacao informó que la sección de la avenida Francisco de Miranda, ubicada frente a Plaza Altamira, va a permanecer cerrada hasta el 17 de febrero y se debe a una instalación de una tarima y equipos que se usarán para un concierto gratuito que va a ofrecer Giordano, allí en esa zona, en Plaza Altamira. Son las 6:27 minutos de la mañana. Le ponemos música al espacio. Escuchemos a esta hora a The Cardigans y Loveful. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
6:32 de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, vamos a compartir algunos mensajes publicitarios para luego abordar el panorama internacional y, por cierto, tenemos pendiente una conversación con el eurodiputado y vicepresidente del ESR, me refiero a Germán Tersch. Nos atiende hoy desde España. Antes hablemos, como les decía, y en publicidad de Plumrose. En este ejercicio de imaginaciones, ubicarnos en el mercado, ¿sí? ¿Me sigue? Lo hacemos. Nos acercamos al charcutero y la pregunta: ¿cómo piden el jamón? ¿El más sabroso, el de más calidad, el más sano, el más solidario? Y no importa al final cómo se pida, sí, y estos son los condicionantes. Si de calidad se trata, el jamón es Plumrose. Si buscan el mejor sabor, pues el jamón es Plumrose. Y si hablamos de la correcta alimentación de la familia y con eso no se juega, el jamón de nuevo es Plumrose. Son 70 años haciendo familia. Y al levantarnos, el día realmente comienza. Es con un buen café. Y yo lo hago con el mejor café Amanecer, que brinda ese sabor y aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @cafeamanecer_. Y a ver, si estamos buscando un regalo ideal que perdure para toda la vida, en Torre Gerais te ofrecen productos que trascienden el tiempo con más de 50 marcas internacionales. Cada pieza es una declaración de amor eterno, un regalo que va a perdurar por generaciones, y tomemos esta como la Semana del Amor. Visítanos en Las Mercedes, en la calle Nicolás Copérnico, y vive una experiencia de compra sorprendente. Síguelos en @joyería Gerais en Instagram. Es Torre Gerais. Te lleva a lugares increíbles. Y Osole, hablemos de Osole, que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores como manzana, pera, durazno y frutas mixtas. Comienza su historia con los sabores de Osole Baby. Comienza su historia con los sabores, en fin, de la vida. Son las 6:35. Planeta de Naciones. Internacionales. $6:35 de la mañana. Mire, en F leemos que la comunidad gallega que vive en Venezuela votó rápidamente, sin hacer colas, durante los últimos 6 días para las elecciones al Parlamento Autonómico. Es un proceso que cerró este jueves, donde 26.698 personas o electores estaban llamados a participar. El próximo domingo eso se iba a culminar con la celebración de los comicios allí en Galicia, España, pero ya desde fuera han podido venir votando. Uno de esos votantes que acudió al consulado español en Caracas, Saturnino Abigay, de 79 años, depositó su voto un día después de alcanzar su nueva edad y al cumplir 62 años, además viviendo en Venezuela. Desembarcó con 17 años acá recién cumplidos. El empresario, nacido en Porriño, dijo a EFE que siempre o casi siempre participa en las elecciones españolas y que en esta oportunidad tuvo que hacerlo el último día porque no había tenido tiempo antes por atender sus ocupaciones con la agricultura, con la metalurgia también. Bueno, partiendo de esta nota de EFE, quiero tener esta conversación de inmediato con Germán Tersch. Germán Tersch es eurodiputado, es vicepresidente de ESR y con él conversamos durante estos próximos minutos. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, estamos a 2 días nada más del 18 de febrero. Ese día, ese 18, el domingo, más de 2,5 millones de gallegos están convocados para elegir al próximo presidente o presidenta de la Xunta de Galicia, pero también a 75 diputados al Parlamento de Galicia para los próximos 4 años. Para hablar de este y otros temas, tenemos nosotros vía Zoom, además, a Germán Tersch, es miembro del partido Vox, periodista, eurodiputado, presidente de Acción Política Iberoamericana del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos. Diputado, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días allí. A ver, lo primero que quisiera saber es por qué esta elección se ha venido convirtiendo, es en sí una medición nacional para los partidos en España. ¿Por qué es tan importante? Bueno, siempre lo son las elecciones regionales, pero en este momento especialmente tenemos a un gobierno central con los socialistas y los comunistas cometiendo muchísimas ilegalidades, con una amnistía absolutamente fuera de la Constitución, con muchísimos peligros. Está la gente muy preocupada, como digo, las libertades en España, todo está un poquito, estamos viendo pasos
de vaciamiento de las instituciones, de persecución. Y por otra parte está una debilidad del Partido Popular, que ha sido el que ha tenido una mayoría absoluta en Galicia desde hace mucho tiempo, solo ha tenido con un breve intervalo, y esa mayoría absoluta lo que ha hecho ha sido en realidad fomentar todo ese nacionalismo también que se ha creado en Galicia de una forma muy artificial por parte del Partido Popular y que ha nutrido a los separatistas, que eso es lo que ha sucedido en otras partes de España, como ha sucedido en el País Vasco, como ha sucedido en Cataluña, y al final, pues todas esas cesiones y condescendencias hacia un discurso nacionalista antiespañol, porque al final es antiespañol, persigue a la lengua española, no permite que la lengua española en la administración y en la educación, y eso es el Partido Popular, no estamos hablando de los separatistas, no estamos hablando de los socialistas, pues todo eso ha ido creando realmente una narrativa y una cultura, una subcultura antiespañola que se nota y que está cada vez más fuerte y más desafiante. En ese sentido es una situación nueva y por eso Vox, que es un partido que el único parlamento donde todavía no está presente es el Parlamento de Galicia, por eso es tan necesario, según nosotros, el que Vox esté presente para dar esa fortaleza, esa lealtad otra vez a los principios constitucionales, esa cohesión nacional que estamos buscando. Ha mencionado, diputado Terch, la ley de amnistía y vamos a hablar de ella en un instante, pero aún desde las diferencias, le pregunto, ¿existe la posibilidad de que la derecha, representada por Vox, pero por el Partido Popular también, puedan unirse de cara a formar gobierno en Galicia? Y luego pregunto, ¿es posible eso proyectarlo para crear gobierno en España? Sí, sí, lo lamentable, lo trágico es que hubo una posibilidad muy clara en julio de Así crear un es. gobierno y sin embargo se vio frustrada por esa obsesión del Partido Popular de querer destruir a Vox, de equivocarse de enemigo y querer destruir a Vox creyendo que ellos podían con la mayoría absoluta iban a ganar aquellas elecciones. Fracasaron y además dañaron lo suficiente también a Vox para que al final nos sumáramos juntos. Ahora puede que hagan lo mismo, han estado boicoteando a Vox durante toda la Ujú. campaña, han impedido, el Partido Popular que controla la televisión de Galicia, ha impedido que Vox participara. Vox es el tercer partido del Parlamento en España y ha impedido, le ha cerrado, ha vetado que participara en el debate electoral, lo cual es una cosa absolutamente inaudita precisamente por esa obsesión de ir a atacar a Vox para quedarse sola, creyendo que se va a quedar sola en el espacio de la derecha frente a la izquierda. No es así porque Vox está para quedarse, no va a liquidar y sin embargo lo que puede ser es que ellos fallen y que al final nos sumemos juntos y que entreguen ellos a la izquierda. Nosotros creemos que es el voto a Vox, que además en este momento el voto a Vox no le quita escaños al Partido Popular, se los quita precisamente al Bloque Nacional Gallego, Ujú. que es ese partido leninista, separatista, que imita prácticamente a todos los radicalismos del partido, de los partidos filoetarras, filoterroristas y los partidos separatistas de Cataluña, y se lo quita también al Partido Socialista de Sánchez, que es el auténtico responsable de la deriva, en este momento de la deriva española, no solo a